funciones en el exterior está capacitada para ofrecer otras ayudas, ofrecer otras ocupaciones allí que pueda beneficiar y representar a la República Dominicana? Bueno, no soy el llamado, obviamente, a emitir juicios sobre la capacidad de ningún funcionario. Sin embargo, le puedo asegurar que en nuestra propuesta, pues nosotros nos comprometemos ante el Estado Dominicano a que aquellos funcionarios que sean elegibles, porque no todos lo son, tal y como usted manifiesta, pues puedan recibir los conocimientos necesarios para que puedan asistir con efectividad a los nacionales que así lo necesitan. Doctor, sería imperdonable que no le hiciéramos referencia a las distintas solicitudes que hacen sobre todo los dominicanos a la hora de buscar visa para Estados Unidos. Realmente, ¿cuál es la situación? Vemos que muchas personas aprovechan para quizás decir mentiras, ocultar cosas. ¿Qué tanto puede esto dificultar, puede tener dificultad esta situación a la hora de obtener un visado mínimo, digamos, del paseo? Sí. Mire, las causas de las denegaciones de visa, lógicamente no son divulgadas, los motivos de rechazo de visa no son divulgadas por los oficiales consulares. No porque son gente antipática, como generalmente se le cataloga. Lo que ocurre es que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, bajo su sección 222F, les prohíbe divulgar información contenida en los archivos consulares. Sin embargo, nosotros en nuestra fundación aconsejamos a diario a las personas que por favor abandonen esa cultura de mentir. Los Estados Unidos es un país en donde nadie está por encima de las leyes. Mire, es tan tal el asunto de la mentira que en los Estados Unidos es un crimen porque es perjurio, así se denomina perjurio. Es tan tal que siempre nosotros nos referimos al caso del presidente Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos. Y por mentir se le obligó a renunciar de la más alta posición que ser humano pueda ocupar en el planeta, presidente de los Estados Unidos. Y todos sabemos que fue producto de las mentiras que se pudieron descubrir en el caso Watergate. Entonces, nosotros siempre mencionamos ese hecho como un referente de que las personas tienen que entender que ir a un consulado norteamericano a solicitar un visado no es un derecho, es un privilegio. Y si es un privilegio, pues acójase a las normas que establece ese país para recibirlo en sus fronteras. Entonces, esto quizás es una de las causas por las que tantas personas muchas veces piensan que mintiendo les pueden obtener un visado. El beneficio migratorio. ¿Cuáles son los requisitos básicos para una persona poder solicitar visa norteamericana? Bueno, los requisitos los establece el mismo consulado. El consulado promueve mucho lo que son los requisitos. La persona tiene que demostrar, probar al cónsul que no se va a convertir al llegar allí en un inmigrante. Por eso usted ve que generalmente cuando una persona es rechazada, le entregan un papelito que le dicen, un pequeño papelito que le dice, bajo la sección 214 acápite B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, escuche bien, no podemos otorgarle la visa en esta oportunidad porque presumimos que usted se va a convertir en un inmigrante al llegar allí. O sea, usted va a permanecer de manera irregular. Entonces, el candidato, el solicitante, debe muy bien probarle al cónsul que él tiene suficientes lazos económicos, efectivos y sociales aquí en la República Dominicana que le van a obligar a regresar después de su breve estadía allí. Sin embargo, no esos requisitos son complacientes a la hora del cónsul, poder verificar los datos, porque vemos muchas personas que están bien económicamente, sin embargo no son agraciados con este tipo de visa. Volvemos y hacemos referencia a la ley. Bajo la sección 140 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, el cónsul norteamericano está investido de poderes extraordinarios para decidir de manera soberana sobre las solicitudes de visas.
Imagínese usted el poder extraordinario que tiene ese oficial, que yo creo que no existe otro oficial federal con criterio tan independiente como lo tienen los cónsules norteamericanos. Entonces, el consejo que debe darse en ese sentido es que le den seguimiento a la ley, que cumplan con los requisitos del consulado, que se apeguen a esos requisitos, pero no tampoco basado en mentiras, mucho menos en falsificar documentos, porque ese es otro delito, el fraude de documentos. Es un delito federal y por lo tanto es castigado con mucha severidad. Por eso usted ve que hay gente que se cierra las puertas en los Estados Unidos y luego se ven envueltos y cosas que ellos mismos dicen, pero ¿y cómo yo incurrí en ese? Los matrimonios fraudulentos, gente casándose para establecerse allí como residentes permanentes, otros queriendo fingir de novios de ciudadanos americanos, cuando en realidad no tienen relación ni siquiera por internet. Ni siquiera por internet. Y quieren probarle al cónsul con documentos fraudulentos que ellos en realidad pueden optar por ese beneficio. Entonces, ¿qué hacen? Cometen lo que yo siempre he llamado un suicidio migratorio. Ese es un suicidio. Doctor, muchos dominicanos lamentablemente que conocen el país de cabo a rabo, como se dice popularmente, y de igual manera conocen las leyes, que están acostumbrados de una manera u otra a violarlas, también cuando llegan allí a los Estados Unidos piensan que pueden actuar de la misma manera. Sin embargo, se encuentran con una realidad que luego son deportados. ¿Cuál es la realidad, valga la redundancia, de las personas que están en estas condiciones? Porque vemos que prácticamente todas las semanas o cada 15 días llegan cientos de dominicanos en estas condiciones. Sí, precisamente usted con mucha certeza hablaba de la causa primordial. El mal está en nuestra falsa cultura de querer llevar a los Estados Unidos, y donde quiera que emigramos, esas malas costumbres. Llegamos a aquel medio y queremos imponer esas malas costumbres y falsa cultura en aquel medio. En los Estados Unidos, automáticamente el individuo está violando una ley. Por ejemplo, la mayoría de los casos de deportación o causa de deportación se provoca por el tráfico de estupefacientes, de drogas. Eso es conocido por todos. Pero hay otras causas que también provocan la deportación del individuo. E incluso hay violaciones menores, como son, por ejemplo, una violación de tráfico, de tránsito. Las violaciones de tránsito también son motivos y causas para una deportación. Pero también lo es el estatus irregular migratorio que tiene una persona allí, por ejemplo, indocumentado. Aquellas personas que viajan en yola, por ejemplo, cuando son detectadas por los oficiales de migración, pues automáticamente se someten a un proceso de deportación. Pero por encima de eso, todas esas causas, cuando un inspector de migración le detiene y lo somete a un proceso en la Corte de Inmigración, lo somete a esta condición. La ley expresa. Esa persona está moralmente perturbada. En inglés el término se llama moral turpitude. La perturbación moral no es más que aquel individuo que se considera que ha sido vil con la sociedad, que no ha respondido a la ética social y por eso se convierte en un delincuente, un violador de la Ley de Inmigración y Nacionalidad en su sección 274. Doctor Medina, muchas de estas personas que logran ser deportadas por alguna razón u otra, ¿tienen la oportunidad de renovar nuevamente su visado, de volver a la nación donde estaban anteriormente? La Ley de Inmigración y Nacionalidad así lo establece. Lógicamente, sujeto a ciertos requisitos. Lo primero que debe hacer una persona que ha sido deportada, después de cumplir el periodo de repatriación, pues le establece generalmente 5 años, 10 años, 25 años, y en algunos casos no puede regresar jamás, cuando son casos muy graves. Pero en los casos, por ejemplo, menores, como una violación de tránsito, o algunos otros tipos de violaciones menores,
la persona tiene oportunidad si aún mantiene vínculo con los familiares con los Estados Unidos. Algunos casos su cónyuge o sus hijos menores de edad tienen posibilidad. Pero eso solo lo puede determinar el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que se le llama Department of Homeland Security. Doctor Medina, en la primera parte del programa usted hablaba de las ayudas que ofrecía a los ciudadanos inmigrantes. ¿Cuál es la situación del deportado que llega específicamente a la República Dominicana? Porque vemos que recibe el rechazo de la sociedad, incluso para encontrar un empleo. Según tu experiencia y las personas que llegan hasta esta fundación, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, siempre hemos sido opuestos a la estigmatización de nuestros hermanos que regresan bajo esa condición. No creo que todos, yo no quiero pues señalar a nadie bajo ningún criterio, pero no creo que todos pueden merecer ese trato. Creo más bien que ninguno debe merecer ese tipo de tratamiento en su propia tierra. Es muy importante traer a colación un programa en el cual participamos en El Salvador hace algunos años. El Salvador, el gobierno salvadoreño, con la ayuda del Departamento de Justicia norteamericano, pudo implementar un programa denominado Bienvenido Seas a su país. Ese programa pues se encargaba de recibir a los salvadoreños deportados a los Estados Unidos. Y cuando digo recibir a los salvadoreños, que su mayor causa era la violencia, el delito, como usted recordará, El Salvador pasó por momentos muy difíciles con las guerras intestinas, y producto de esas guerras un gran número de salvadoreños se radicó allí. De ahí surgieron las famosas bandas de delincuentes, los maras, y cuando se retornaban a Salvador, inmediatamente esas habilidades extraordinarias delictivas la ponían en implementación en contra de la sociedad. Por eso el Departamento Norteamericano de Justicia, pues con una alianza con el gobierno, un convenio con el gobierno de El Salvador, pues pudo desarrollar ese programa. De una u otra forma nosotros lo haremos igualmente. Vamos a solicitar al gobierno norteamericano como organización sin fines de lucro o organización de la sociedad civil, a ver de qué manera nosotros podemos pues establecer un tipo de convenio que nos permita hacerlo de igual manera. Pero contamos también con el apoyo del gobierno dominicano, que sería el llamado en realidad a desarrollar ese programa, no nosotros como organización, sino más bien el Estado dominicano. Pero ¿qué ocurre? El mismo Estado dominicano es desconocedor de muchas cosas, es una nueva experiencia. El manejo de la migración aquí está en pañales, totalmente en pañales. Nosotros tuvimos el honor de ser designados por el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, para asesorar el Ministerio de Interior y Policía, y estamos encaminando esos esfuerzos y su buena voluntad política para nosotros poder lógicamente colaborar en lo que nos sea posible. Pero no es solo nuestro esfuerzo, es un esfuerzo de la sociedad en conjunto. El Estado dominicano debe ser el protagonista principal en ese tipo pues de programa. Indiscutiblemente va a repercutir en distintas áreas. En distintas áreas, muy cierto. Hablaba recientemente el ministro de esta dependencia del Estado, de que a pesar de la situación que vive la República Dominicana, es uno de los países mayores atractivos que tiene en su interior en relación a las demás naciones. Claro, pero igualmente quiero manifestarle que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los asuntos migratorios, el manejo del fenómeno, porque el fenómeno genera también otros problemas, por ejemplo, la trata de personas. Mire cómo el Departamento de Estado, en sus informes periódicos, sitúa al país como uno de los países que menos esfuerzo realiza para combatir la trata. Entonces, tenemos que trabajar en ese tenor. Y ya nosotros nos estamos acogiendo a los instrumentos internacionales, al Protocolo de Palermo, que es uno de los instrumentos que precisamente trabaja sobre la prevención de ese tipo de delito, considerado como la esclavitud moderna. Nosotros tenemos actualmente en Argentina
un grupo de niñas, porque así se le puede decir, un grupo de niñas menores de edad inclusive, que sobrepasan los 5.000 prostituyéndose en Argentina, producto precisamente de la trata de personas, esclavas totalmente, en el siglo XXI. Eso es inconcebible. Estos informes y esta denuncia indiscutiblemente, doctor, revelan la debilidad por parte del Estado en el sistema de seguridad. Sí, tiene toda la razón. Debilidad, pero los esfuerzos los estamos haciendo. Los esfuerzos los estamos realizando. Y cada día debe la sociedad involucrarse más, porque esos son flagelos que nos afectan a todos. No es solo el Estado dominicano, la sociedad tiene que participar. Y precisamente nuestra participación social radica ahí. Por eso existe nuestra organización, para nosotros participar en la solución de esos problemas. Doctor Medina, ¿cuál es el mensaje final que usted le envía tanto a las autoridades dominicanas como a la población en sentido general? Sí, que atendamos, prestemos atención, la debida atención a lo que es el fenómeno migratorio. Que nos involucremos, estudiemos, nos capacitemos, nos eduquemos, conozcamos lo que son las normas que